Muy buenas noches, hermanos, queridos, querida iglesia. Dios les bendiga. Una vez más, una nueva oportunidad para poder estudiar la palabra de Dios. Avanzar juntos en el estudio de la carta a los Gálatas. Quedamos en el culto pasado, el miércoles pasado, mirando acerca de estos primeros versículos del capítulo 5. Y decíamos que Dios puso en nuestras manos la administración de esta libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Y llegábamos hasta el versículo 4. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a mirar el versículo 5 y 6. Quería extendernos un poquito más, llegar un poquito más, pero realmente no podemos pasar muy rápido estos dos versículos que son magistrales en el capítulo 5 de la carta de Gálatas. Lo leemos juntos. Dice la palabra de Dios de esta manera. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. ¡Qué expresión! Miren, estaba considerando esta porción de la palabra de Dios y no podía salir del versículo 5. El versículo 5 es maravilloso, es extraordinario, porque nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Miren, no sé, y esto es lo que pensaba, voy a pensar en voz alta. No sé si seremos de aquellos que serán revestidos o quizás tengamos que ser desnudados, como dice la palabra de Dios. Lo cierto es que un día vos, un día yo, voy a estar delante de Dios. Se va a cumplir en cada uno de nosotros la expresión del profeta cuando decía, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Miren, no sé cómo será aquel momento, me es difícil imaginarlo. No sé lo que se va a decir, no sé qué palabras se van a esbozar. Me recordaba Juan 15, cuando el Señor dice, estos han creído en mi nombre. Padre, estos han creído que tú me enviaste. Lo cierto es que este versículo 5 de Gálatas realmente me lleva a alegrarme tanto en el corazón. La justicia alcanzada por Cristo e imputada a cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador está firme. Me encanta la expresión de Romanos capítulo 3. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todo aquel que cree. ¿Te acordás de 2 Corintios capítulo 5? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que seamos cada uno de nosotros, vos y yo, justicia de Dios en él. Qué paz y qué tranquilidad trae al corazón este versículo 5 de Gálatas. Porque este versículo deja a un costado los temores o el temor más grande que todo hombre y toda mujer tenemos como seres humanos, y es el temor a la muerte. Pero este versículo para vos y para mí que somos creyentes en Cristo, hace a un costado el temor para implantar paz, para implantar tranquilidad,
para poder mirar al futuro y no tener tensión ni estresarnos por lo que va a suceder. Mirá, querido, la palabra de Dios dice, nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Vos y yo, como creyentes, somos justos delante de Dios en Cristo. Nada ni nadie puede cambiar esto. Y es una bendita realidad. Y por eso citamos tantas veces y nos hace bien aún una vez más recordar lo que dice Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria sea a Cristo Jesús, que nos ha traído esta seguridad y nos ha dado esta paz tocante a lo que puede llegar a venir para cada uno de nosotros. Quiero cerrar este concepto, volviendo a leer el verso 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Pablo está terminando de escribir esta expresión. Trato de imaginarme la escena y me parece que el apóstol Pablo está, como decimos en criollo, saliéndose de la vaina. Su corazón está en ebullición, su espíritu se exalta y termina escribiendo el versículo 6, que es uno de los grandes versículos de toda la carta a los Gálatas y es uno de los grandes versículos de toda la Biblia. Y allí pone Pablo, porque en Cristo Jesús, frente a esto que es la esperanza, frente a esta posición de justicia con la cual Cristo, en su obra sacrificial, hizo posible para cada uno de aquellos que creemos, entonces va a decir, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino la fe que obra por amor. Esta palabra vale significa tener fuerza, ¿sí? Tener alguna fuerza. Y fíjate, dice la Escritura, en Jesucristo. Ni la circuncisión ni la incircuncisión tiene fuerza, sino una fe que obra por amor. Esto es magnífico. Esto es magnífico. Jamás se trató, querido, de lo que vos, de lo que yo, de lo que alguno puede opinar, puede entender, puede creer. Dios es absoluto en sí mismo, en su palabra es absoluta en sí misma, diciéndonos, nunca se trató de nuestros pareceres. Bendito Dios. Dios pone claro los objetivos que nosotros tenemos que seguir, los objetivos que nos deben preocupar de verdad en el ministerio, y digo preocupar entre comillas, y es una fe que obra por amor. Miren, me parece que Pablo tiene en mente lo que Santiago escribiera allí en el capítulo 2 a partir del verso 14. Y Santiago dice, bueno, si vos tenés fe, mostrame tu fe a través de las obras. Porque una fe que no tiene obras es una fe estéril y no es una fe genuina. Pablo va a decir aquí en el capítulo 5 y en el verso 6 de la carta a los Gálatas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. En el día de ayer recordábamos el gran tratado del amor, que es el capítulo de 1 Corintios 13.
Y allí aquel capítulo, y lo leíamos, nos hacían recordar, el hermano que tomó el devocional, nos recordaba la expresión de la palabra de Dios. Lo que persiste, lo que queda en pie, ¿sí? Es la fe, la esperanza y el amor. Y el amor está por encima de estas cosas. Porque un día la fe no va a ser necesaria, la esperanza se va a alcanzar, pero el amor es lo que va a seguir, lo que trasciende la eternidad, porque el amor es el gran espejo donde la gloria de Dios se ha de reflejar y nosotros por toda la eternidad estaremos conociendo el amor de Dios y la gloria de Dios manifestada en su amor mediante la persona de Jesús. Por eso es tan importante esto que está diciendo Pablo a los Gálatas. Mira, Santiago nos dice allí en el verso, en el capítulo 2, que una fe real es una fe activa, es una fe que alcanza, una fe que logra, una fe que, que tiene metas y las logra, es una fe que construye y tantas otras cosas que en ese capítulo, a partir del verso 14, la palabra de Dios nos enseña. Pablo más tarde va a escribir justamente esta expresión: lo que vale es una fe que obra por amor, aquí en Gálatas. Días después, al escribir la carta a Corinto, a los hermanos de Corinto, entonces va a escribir el gran tratado del amor. Una fe que obra por amor, dice Pablo. Una fe que obra por amor. Dice el original, una fe que se energiza en el amor. Una fe que toma poder en el amor. Miren, la fe camina sobre la autopista del amor. Alguien dijo que la fe es un principio que se mueve sobre el amor. La fe cobra energía, dice el original, y lo vuelvo a repetir, a través del amor. Pensaba, queridos, ¿qué nos vamos a llevar? ¿Sí? Cuando apunte el día, cuando el Señor nos venga a buscar, cuando huyan las sombras, cuando oigamos la trompeta, ¿qué nos vamos a llevar? ¿Nos vamos a llevar una interpretación? ¿Nos vamos a llevar un parecer? ¿Nos vamos a llevar una manera de pensar? La Biblia dice que nos llevamos las obras. Las obras. Las obras hechas en fe mediante el amor. Los premios en el cielo serán dados solamente sobre aquellas cosas o por aquellas cosas que fueron hechas en fe por medio del amor. 14 de Apocalipsis. Es el gran versículo consolador para cada uno de nosotros. Dice, las obras de ellos con ellos siguen. Y la obra de fe en amor que hiciste, que hice y que hicimos aún como iglesia, será la que nos acompañe el resto de la eternidad a cada uno de nosotros. Alguien escribió un verso cortito pero muy significativo y dice de esta forma: una vida que pronto pasará, lo hecho para Cristo, solamente esto quedará. Ahora, vuelvo a la expresión. Tanto podríamos decir. Miren, trato de resumirlo, de sacar quizás lo más importante de este versículo, que es:
magnífico, ya lo dije. Una fe que obra por amor. ¿Amor a quién? Me hice esta pregunta. Miren, el, el cielo nos da el primer ejemplo. Recordaba la expresión de Hebreos, allí cuando en el 12 nos dice, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio. Fíjate que el autor de la fe está íntimamente relacionado con la obra sacrificial y cada uno de nosotros sabemos qué motivó al Señor a hacer justamente esa obra, el amor. Así que el ejemplo del cielo es la fe que está energizada, que obra por medio del amor. Este es el gran ejemplo del cielo. Es demasiado grande. Mirá, volví a meditar en el pasaje de Hebreos 12, tocante a la fe, visto desde esta perspectiva de la fe obrando por amor, y es demasiado grande. Es excelso, es sublime. E inmediatamente caía mi realidad, como le dijo el Señor a Ezequiel allí en el capítulo 3. Ponete sobre tus pies. Y pensaba, querida iglesia, no gastemos energía en querer hacer prevalecer nuestro parecer sobre aquellas cosas de las cuales se dicen sí porque sí o no porque no. Seamos sabios. Pablo está diciendo, hermanos queridos, ni la circuncisión, ni la incircuncisión tienen valor alguno. No tienen absolutamente ninguna fuerza. Lo más importante y lo que tiene valor es una fe que está obrando en el camino del amor, se toma del amor y se energiza y hace lo que la fe tiene poder para hacer. Qué magnífico es esto, queridos. Qué magnífico. Dejemos de ocuparnos en aquellas cosas que no tienen valor. A veces queremos hacer prevalecer nuestra manera de interpretar, hacer prevalecer nuestra lógica, hacer prevalecer tantas cosas. Ponele el ítem que quieras. Pero la Biblia es clara. El Señor es claro y dice, no va a tener ningún valor. No gastes energía. Más vale abocate a hacer la obra de fe en amor, porque esto es lo que tiene valor. ¿Y qué hacemos con aquellos que siguen queriendo adherir a una forma de pensar o no adherir a una forma de pensar? Bueno, escribí aquí en mi apunte justamente de lo que trata Gálatas. Libertad. Libertad. ¿Por qué no se nos llamó a juzgar? Sino se nos llamó a mostrar una fe energizada en el amor, el ejemplo del cielo. ¿Amor a quién? Es la segunda pregunta que me hice. Me acordaba de lo que el evangelista San Juan escribe allí en el capítulo 15. Y Juan recuerda las palabras del Señor. Así como el Padre me ama, yo los amo. Permanezcan en mi amor. San Juan capítulo 15 y verso 9. Así como el Padre me ama, yo los amo. Permanezcan en mi amor.
En otras palabras, Jesús está diciendo lo que le dijo a Pedro en aquella playa. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me estás amando? Y es la expresión que sigue resonando en los oídos de cada uno de los hijos de Dios. ¿Y por qué digo que sigue resonando? Porque el amor es algo que no tiene límite y siempre se va a poder amar más. Y yo sé que vos amás a Dios y Dios sabe que yo lo amo a Él como también vos lo amás. Pero cada uno de nosotros podemos siempre amarlo un poco más. Ahora, el amor es un acto de voluntad. Dentro de esa voluntad está la entrega y la aceptación. En esto consiste la expresión amor. Y está muy relacionada con la libertad. Dios nos dio libertad. Y en la administración, como decíamos el miércoles pasado, de esa libertad está implícita o implícito el amor hacia Dios. El ir por más en el amor hacia Dios. Cristo nos dio libertad para amarle. Y esto es una prioridad. Yo sé que te estás acordando de la expresión del Señor cuando decía, el que me ama, mi palabra va a guardar. La expresión guardar es atesorar y ejecutar. El que me ama, mi palabra va a guardar, la va a atesorar y la va a ejecutar. Ahora, dejemos a un costado por un momento el amor hacia Dios, para enfocarnos en el amor hacia los demás. La gran expresión del apóstol Juan es, si nosotros decimos que amamos a Dios y no puedo amar a mi hermano, si yo digo que amo a Dios, que no lo veo, y digo que no amo a mi hermano, al cual veo, no está bien, hay una incongruencia. Amor hacia los demás, amor hacia los demás. Ya hemos enseñado que todos los milagros del Señor partieron de esta base, teniendo compasión, teniendo compasión. Ahora, aunque nosotros tengamos toda la mejor intención, aunque se genere en nuestro interior la mejor idea, la mejor intención, la mejor voluntad, tenemos que partir de una base. La Biblia nos dice hacer la obra en fe, motivada por el amor. Una obra de fe que no esté motivada por el amor es una obra que no va a tener resultados. Y vos vas a decir, bueno, pero en el capítulo 11 del libro a los Hebreos están los héroes de la fe. Fíjate que si estudias la vida de cada uno de estos, vas a encontrar que, aunque quizás no esté expresado y Abraham amó al Señor, la manera de conducirse, las palabras expresadas por cada uno de estos, manifestaban amor hacia Dios. Pablo es totalmente práctico aquí y dice, hermanos queridos, es la fe que obra por amor. La fe es por el oír, pero la palabra de Dios, cuando hace efecto, surte efecto en cada uno de nosotros, genera amor.
Amor hacia Dios y amor hacia el próximo. Es verdad, a veces hay actitudes de cada uno de nosotros que echan por tierra las cosas, ¿sí? Hay actitudes de cada uno de nosotros que no condicen con esto, pero son momentos, ¿sí? Son momentos. Pero la intención de cada uno de nosotros es amar, intentar amar al próximo. Mira, la palabra de Dios nos enseña esto. Y vos fíjate en el ministerio que haces para Dios. Ya sea un ministerio visible o invisible, sea un ministerio conocido o solamente conocido por tus líderes, vas a encontrar que este ministerio o dentro de este ministerio están justamente estos conceptos. El ministerio o la obra hecha en fe por amor. Hermano querido, iglesia, si queremos que un ministerio tenga resultados positivos, tendremos que ejercerlo en fe, motivados por el amor. El amor hacia Dios y el amor hacia aquel que está dirigido el ministerio. Mira, fíjate lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 7 al 10. Va a expresar allí, miren hermanos, ustedes corrían bien, ustedes tenían claro este concepto. Pero hubo quienes en el verso 7 los estorbó, hubo quienes los persuadieron en el verso 8, en el verso 9 hubo quienes los hicieron desviar, porque un poco de levadura leuda la masa, sabemos que la levadura es una figura del pecado, y el pecado es desviarse del blanco, ¿sí? Errar el blanco o al blanco. Entonces dice el verso 9, también ustedes se desviaron, y yo confío, dice el verso 10, respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Es posible que dentro de la iglesia en la cual nos congregamos haya personas que piensen de otro modo. Es posible que en la iglesia en la cual nos congregamos hay personas que todavía siguen pensando que la incircuncisión es importante o la circuncisión es importante. Pero hay un grupo que hemos avanzado un escalón más por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y en medio de la iglesia. De darnos cuenta que estas cosas no tienen sentido. Cuando nosotros tenemos un abanico de obras que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros, pero tenemos que alcanzarlas por medio de la fe, motivados por el amor. De otro modo, no habrá éxito. No alcanzaremos lo que queremos. De otro modo nos sentiremos vacíos en el accionar y el ministerio nos va a causar peso, se nos va a hacer pesado. Pero cuando la fe en el ministerio está motivada por el amor hacia Dios y hacia mi próximo, entonces el ministerio no me es gravoso, sino que al contrario, estoy motivado, estoy energizado a hacer ese ministerio. Queridos, la iglesia está esperando hombres y mujeres que entiendan este versículo 6 de Gálatas capítulo 5. Los
creyentes de éxito son aquellos que interpretaron correctamente este versículo. Y los que dejaron a un lado tantas cosas. Miren, yo también tengo que dejar muchas cosas y realmente he perdido tanto tiempo, ¿sí? Horas de enojo, horas de sueño, aún distanciamientos con personas que llevo en el corazón aún, justamente por darle importancia a la circuncisión o la incircuncisión. Pero Dios nos lleva, como decíamos, a un escalón más alto, por su gracia y por su misericordia sobre nosotros. Y hoy dejamos de lado todo eso y enfocamos, derivamos toda nuestra energía, toda nuestra fuerza en ejecutar los ministerios mediante la fe energizada por el amor. No hay otra forma. Me encanta porque Pablo dice, hermanos, estuve tanto tiempo escribiendo esta carta. Es como si dijera, ya estuve escribiendo 4 capítulos acerca de esto. Ya senté las bases de la libertad tocante a la salvación. Ya les dije que en Cristo Jesús la ley de la salvación, o sea, en Cristo Jesús está el fin de la ley tocante a salvación. Ya les puse estas bases, ya se las expliqué. Hermanos queridos, ya. Es como si Pablo dijera, hermanos, ya. El tiempo que resta es corto. Va a decir, mucho tiempo después, aprovechando bien el tiempo. El original dice, aprovechando bien la oportunidad. Y queridos, la oportunidad, lo hemos enseñado también, no son eternas. David en el zurrón tenía 5 piedras, eran 5 oportunidades. Y hoy tenemos esas oportunidades frente a cada uno de nosotros. Alcancemos estas obras, tenemos la oportunidad de alcanzar estas obras, hagámoslo en fe y motivados por el amor. Que Dios esté bendiciendo tu vida con estas palabras y que den fuerza, que redireccionen la manera de pensar de cada uno de nosotros, la manera de ver las cosas y de darle valor a lo que realmente tiene valor para la gloria de Dios y para la bendición de nuestras vidas.